Tenemos en línea a la doctora María Laura Lescano, quien es médica infectóloga de la Dirección de Epidemiología de la provincia. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gustavo Parodi la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gustavo? Un gusto. Igualmente, buenos días, doctora. A toda la audiencia. Y la estamos molestando, doctora, porque usted sabe que hace unos días atrás se conoció un informe. No le han dado la trascendencia por allí que considero que tiene este tema. Me refiero a los medios nacionales, y tiene que ver con el Ministerio de Salud de la Nación, que advirtió por el índice de pacientes o de contagios de personas infectadas con sífilis a esta altura, en pleno siglo XXI, que haya tenido un repunte tan considerable. ¿Es tan así eso, doctora? Sí. Sí, si bien usted lo confirma, esos registros son a nivel estadísticos, son confirmados a través de la Dirección de Epidemiología y Estadística de la Nación. Fue un pico histórico en el 2023, donde hay más de 32.000 contagios reportados, y tengamos en cuenta que siempre son subregistros. ¿Por qué? Porque es importante esto, porque muchas veces estas enfermedades de transmisión sexual no se reportan como deben ser, entonces siempre tenemos subregistro, o sea que el laboratorio, que tiene la responsabilidad de cargar a un sistema de laboratorio de vigilancia epidemiológica, no lo hacen al 100%. Entonces, son siempre casos que tengamos como subregistro. Así que, pero también es muy importante tenerlo en cuenta el incremento que hemos tenido de casos de sífilis en estos últimos años. La información a la que tuvimos acceso y que analizaba estos datos que eran alarmantes, también sumaban otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, y cómo en los últimos años se han ido relajando las campañas de difusión. Yo recuerdo que hace 10, 15, 20 años atrás eso era mucho más insistente. Sí. Mira, un poco para comentarte, desde la pandemia del HIV, uno como enfermedad de transmisión sexual que ha llevado muchas vidas a nivel mundial, uno empieza las campañas de concientización, que muchas veces son insuficientes, es cierto, tiene que formar parte de una agenda primordial de cualquier tipo de gestión a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel social. Sabemos que hay barreras que muchas veces la tenemos que vencer a través de la educación, llegar en la educación precoz, en la educación primaria, ¿sí? Hay veces que la concientización sobre esa enfermedad, obviamente accesible a toda la población, ayudaría como una de las herramientas más importantes en la concientización para el cuidado. A veces es un estigma persistente el no hablar de eso, porque muchas veces son tabú, algunas veces las religiones mismas no quieren que se hable por diferentes quizás motivos, respeto, pero es una enfermedad que hoy, si hablamos de enfermedad de transmisión sexual, hablamos de muchas enfermedades que se pueden evitar usando una barrera de protección que es el preservativo, que es muy importante, que tenemos que tener acceso toda la población que está sexualmente activa. Entonces, al saber que es una infección que se transmite vía sexual, ya teniendo conocimiento de eso, tenemos que saber que es un mecanismo donde hay una barrera que podemos evitarla, que es el uso preservativo. Entonces, hay que tener conocimiento, hay que expandir la educación para todas las edades y siempre ofrecer el testeo, que es el estudio que se llama BDRL, en este caso hablando de sífilis, para toda la población, independientemente de la edad, sin tener límites de edad, porque muchas veces pasa que el paciente sexualmente activo solamente, algunos dicen hasta adultos jóvenes, y luego la tercera edad parece que no tiene sexo, entonces no se solicita, y ahí también es donde yo apunto, donde hay un subregistro de datos. Ahora, cuando usted habla de subregistro, ¿se debe a que no se hacen los análisis o que no se comunican? ¿Puede haber, más allá de este pico tan alarmante del año pasado, puede ser que haya mucha gente que desconoce que padezca algún tipo de enfermedad de transmisión sexual? Totalmente. Aparte, la característica de esta enfermedad venérea, el sistema sífilis, muchas veces es latente, es silenciosa.
es silente, no tiene síntomas, entonces el paciente no concurre al médico. Y sobre todo hoy, en esta época donde obviamente vamos por necesidad, luego una pandemia también hizo de que se prioricen las consultas, de que muchas veces nos dejemos de controlar de lo que sea un chequeo clínico general. Entonces, como no tenemos síntomas, no concurrimos por un síntoma relacionado a una enfermedad venérea, salvo que manifieste algún tipo de signo o síntomas relacionado a nivel genital o a nivel de la piel, donde sí puede ser una sospecha del médico y solicite. ¿Usted qué edad tiene? Yo tengo 62 y soy de la generación que creció con el HIV y que nos marcó a fuego, por eso me cuesta entender generacionalmente cómo se han ido relajando estos hábitos. Bien, cuando usted va a una consulta por un chequeo que se hace anual, su médico de cabecera, ¿le pide en el chequeo enfermedades de transmisión sexual? No. Bien, ahí está el error, claro. En la atención primaria de la salud. Ahí está el error y esa es la barrera que tenemos que nosotros vencer. Porque si somos sexualmente activos, tenemos que sí o sí, aparte del colesterol, del triglicérido, de la glucemia, de la función de los riñones, del hígado, siempre pedir un testeo de enfermedades venéreas, siempre. Porque una vez que tengamos un chequeo completo, ahí nosotros tenemos conocimiento si somos portadores asintomáticos muchas veces de algunas de estas infecciones y lo tenemos que tratar. Ahí va, es una de las primeras barreras. La atención primaria de la salud tiene que tener como protocolo el seguimiento de estos pacientes y el primer contacto de la población es con ese médico, que dentro del chequeo tiene que hacer el tamizaje, tiene que hacer la pesquisa de pedir en sangre el estudio de la sífilis, del HIV, de la hepatitis B, la hepatitis C, de la gonorrea, de un estudio general de herpes, etcétera, que son muchos los microorganismos que se transmiten sexualmente. Ahora, este pico registrado el año pasado, ¿es solamente para el caso de la sífilis o hay otras enfermedades que también han crecido? Sí, justamente como la vía de transmisión es sexual, no hemos dejado de cuidar, hemos dejado de usar preservativos, entonces también la misma vía se puede transmitir el herpes, la gonorrea, se puede transmitir el HIV, se puede transmitir la hepatitis C, la hepatitis B, ¿sí? Y otros gérmenes que también, si no tienen tanta relevancia porque no generan tantas mortalidad, ¿sí? Pero también se puede aislar en los testeos que se pueden hacer. Y no siempre va al especialista, no hace falta que vaya al infectólogo, tiene que ir al médico de cabecera, al médico que lo conoce de toda la vida, al médico de familia, generalista, el médico de guardia. Tienen que tener, en primer lugar, el conocimiento de que son enfermedades que pueden estar silenciosas, pero si yo te pido el testeo y vos te enterás casualmente, tenés la oportunidad y la precocidad para comenzar un tratamiento. Y de ese lado, evitar también la vía de contagio, porque justamente lo que se intenta hacer en un segundo objetivo, aparte de diagnosticarlo, es cortar la vía de contagio, claro. Porque pasa muchas veces eso, al no tener conocimiento, sigo teniendo sexo sin protección y estoy contagiando a los demás. Ahora, no sé si es su área, si está al tanto, pero ¿le cabe algún tipo de responsabilidad a aquel que, jurídica me refiero, aquel que sabiendo que padece una enfermedad no se cuida o no informa debidamente a sus parejas? Sí, muchas veces estas infecciones, como por ejemplo el VIH, es confidencial, hay una ley que los ampara, ¿sí? Esa ley lo ampara la confidencialidad, pero también está la responsabilidad de uno de poder confiar en la pareja sexual y darle la misma oportunidad. Por el momento, la ley lo ampara para que sea un diagnóstico confidencial. Y a partir de ahí, si tiene una pareja sexual activa y puede llegar a darle la misma oportunidad, ya sea del testeo y del tratamiento, lo debe hacer. Y es lo que siempre nosotros como médicos asesoramos a todos los pacientes que tienen hoy un diagnóstico o son portadores de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual.
Ujú. Doctora, tratándose de una cuestión de salud pública y tan alarmante, ¿no debiera modificarse ese tema de la confidencialidad y que no sea el paciente el que pida que le hagan el estudio, sino que de por sí, como parte de una medida adoptada por el Estado, de reconocer si existe o no existe, o por cada análisis que se haga directamente chequearlo? Sí, eso lo tienen que analizar en cuanto al riesgo de muerte. Yo siempre digo, siempre se van valorando varios factores. Cuando hay un riesgo de muerte en la población, siempre hay una ley que va a amparar en cuanto al diagnóstico y obviamente la concientización. Muchas veces pasa esto, que nosotros nos adaptamos a las leyes que tenemos nacionales y pueden ir modificándose en base a la tasa de mortalidad que puede llegar a generar estos casos cuando no tienen una, a ver, no me sale la palabra hoy en cuanto a leyes, pero tendría que tener un cambio en cuanto a que no sea tan rígido. El paciente que hoy se diagnostica VIH tiene que tener un compromiso en primer lugar de comenzar el tratamiento para evitar seguir contagiando, y lo otro es, si yo tengo conocimiento y estoy bajo tratamiento, tengo que proteger a mi demás pareja para no seguir contagiando. Claro. Por ahora vamos por ese lado, pero yo creo que las leyes se van adaptando un poco también a esta tasa epidemiológica de mortalidad o de morbilidad. Entonces, por ahora estamos así y a nivel mundial se maneja esta ley. O sea que tendríamos que ir viendo nosotros y adaptándonos a las tasas de incidencia, de mortalidad, y en base a eso también generar nuevas leyes. Perfecto. Doctora, le agradecemos mucho este contacto. Ha sido usted muy amable. No, por favor. Gracias gentil, a ustedes, como siempre. Hasta un pronto. placer. Hasta pronto. Hablábamos con la doctora María Laura Lescano, quien es médica infectóloga de la Dirección de Epidemiología del Hospital Perrando, sobre este tema que en las últimas semanas cobró estado público, y es el pico de contagios o de pacientes con la enfermedad de la sífilis. Esto se produjo durante el año 2023 y que ha alarmado, esto se ha dado en todo el país, esto ha alarmado a las autoridades sanitarias a nivel nacional.